Un mensaje de Dios para su vida. Vamos de inmediato a dar lectura a la palabra del Señor que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19. Los primeros 10 versículos estaremos dando lectura y lo hacemos en el nombre de nuestro amante Señor Jesucristo. Dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirándolo hacia arriba, le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Padre de misericordia, gracias en esta hora, porque eres bueno y generoso y porque nos permites hablar tu palabra, expresar, Señor, los dichos de este libro glorioso han hecho vida en nuestros corazones. Pedimos que esa misma vida la haga en todo aquello que nos están oyendo en esta hora, para gloria suya, Señor. Esta hora de la mañana sea de bendición para todos aquellos que nos están oyendo, viendo, para aquellos que están haciendo el culto de la mañana, con el despertar con Cristo en esta hora, para gloria suya, por Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén, amén, amén. Bendiciones de parte del Señor. Amado, tenemos un pasaje hermoso de la palabra del Señor acá, donde en su recorrido del Señor Jesucristo bendiciendo. Por eso hice énfasis y mencioné 2 veces una parte donde dice: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Ese era el devenir de nuestro Señor Jesucristo, su actuar permanente. Donde iba, dejaba bendición. Su pasar era de bendición. Él inspiraba bendición. Él proyectaba bendición a aquellos que estaban en el camino, aquellos que muchos de ellos privados de salud, privados incluso de moverse. Cuando el Señor Jesucristo pasaba, hubo bendición para sus vidas. Yo en esta hora quiero que usted esté tomando el rema de la palabra, amado. Yo estoy entregando solamente el logos acá, pero el Espíritu de Dios le entrega a usted la inspiración y le entrega a usted ahí en su hogar lo que Dios está hablando a su vida en forma íntima, a través de su Espíritu, a través del Espíritu Santo. Donde el Señor Jesucristo llegaba, había bendición. Cuando se acercó al estanque de Betesda, dice la palabra del Señor que ahí había un hombre cojo de nacimiento que no se podía mover, era tullido, y dice la palabra del Señor en el relato: había multitud de enfermos, de diferentes enfermedades, pero se dictaminaba que primero entraba al estanque. Cuando el ángel revolvía el agua, el que primero llegaba era sanado. Y diariamente muchos entraban, pero era el primero que llegaba, el que era sanado. Y había un hombre tullido, un hombre que estaba ahí sin poder moverse. De manera que cuando él se movía, se movilizaba al estanque, cuando el ángel revolvía el agua, ya otro había entrado primero y se quedaba a la espera. Y al día siguiente, o a los días cuando de tarde en tarde el agua era revuelta por el ángel, se agitaba el agua y él veía eso, entonces
nuevamente trataba de movilizarse, pero otro llegaba primero. Y pasaba el tiempo y la esperanza se iba terminando. La esperanza se iba diluyendo. No había cómo. Cuando se encuentra con el Señor, le relata: Señor, no tengo quien me meta en el estanque. Señor, cuando yo voy ya otro ha entrado primero y es sanado y yo sigo esperando. No tengo quien me meta en el estanque. Cuando llegó Jesús, no tuvo necesidad ni siquiera del estanque. Gloria al Señor. Cuando llegó Jesús, el Señor le dijo solamente esto: toma tu lecho y vete a tu casa. Llega Jesús y las cosas se arreglan, las cosas se solucionan. Jesús pasaba por Jericó y yendo de camino, dice que en el camino había un ciego que se llamaba Bartimeo. Y cuando escucha que Jesús era el que pasaba por ahí, comienza a dar voces, comienza a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y como gritaba mucho, aquellos que iban con el Señor le hicieron callar. Pero mientras le hacían callar, él más gritaba: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor lo escucha y lo llama y lo hace venir. Y lo primero que él hace, mira, escucha, amado, se despoja de su capa y va donde el Señor Jesucristo. Dejó ahí su capa. En una predicación anterior yo hablaba sobre esto. Esa capa tenía mucho significado. Era su cama, era su cubierta, era su propiedad, era lo que él tenía, era lo que mucho le servía. Pero cuando se encuentra con el Señor y ve que Jesucristo lo llama, deja de lado todo aquello y dejó de lado su pasado y comienza una nueva vida. Se encuentra con el Señor y el Señor le hace recobrar la vista. Y ahora dice la palabra del Señor que lo sigue glorificando a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, amado, en esta hora de la mañana yo quiero decirle a usted que ese mismo Cristo, ese mismo Señor que pasó por Jericó, que iba sanando, libertando, que iba dando vida, que iba dando vista a los ciegos, sanando a los sordos, sanando a los mudos, es el mismo Cristo que en esta mañana está yendo a tu vida, a tu hogar, ahí donde tú estás. Es el mismo, solamente acéptalo por medio de la fe. Hoy la palabra del Señor nos habla de un hombre llamado Zaqueo, un hombre tal vez aborrecido por sus conciudadanos, aborrecido porque él era un cobrador de impuestos, era un publicano, y el publicano tenía esa finalidad, esa era su profesión, cobrar los impuestos para Roma de los judíos, y los judíos tenían que pagarle a Zaqueo, y Zaqueo entregar ese dinero al imperio romano. Pero nos da a entender la palabra del Señor, aún sin decirlo, que Zaqueo cobraba más de la cuenta. Cobraba el impuesto para los romanos y cobraba un pequeño impuesto para él. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor que era un hombre publicano y rico. Esa riqueza tal vez no fue habida de buena manera. Tal vez no llegó a él de buena forma, y los judíos, sabiendo que él les esquilmaba de esa forma y les cobraba mayor impuesto, no tenían buena voluntad para con él, al contrario. Entonces a veces la riqueza material, amado, no hace la felicidad, no hace el gozo, no tiene alegría. Este Zaqueo tenía una necesidad, una inmensa necesidad, porque era rico en lo material, pero era pobre y miserable en el espíritu, en el alma, en su interior. Tenía necesidades grandes. Bendito sea el amor del Señor, necesidades gloriosas que solamente una persona podía cubrirle, pero tenía una limitante, tenía una limitancia. La multitud rodeaba al Señor Jesucristo, y Zaqueo, que además de ser pequeño de estatura, era pequeño de alma, pequeño en su vida. Era una vida pequeña de alguna forma por su actividad poco decorosa, poco honesta. Bendito sea el amor del Señor, y esa necesidad interior lo llevó a buscar la forma, la manera de poder encontrarse con Jesucristo. Y dice la palabra del Señor
que siendo hábil porque lo era, inteligente, corre adelante y sabiendo que Jesucristo iba a pasar por ese lugar, se sube a un árbol sicómoro y espera en aquel lugar. Cuando Jesucristo pasa, dice que mira hacia arriba, lo ve y le dice: Zaqueo, desciende deprisa, baja del árbol, porque es necesario que hoy pose yo en tu casa. Ahí está la bendición, amado. Cuando Jesucristo ve nuestra necesidad, cuando Jesucristo nota que hay algo en nosotros, cuando hacemos algo para llamar la atención de nuestro Señor, Él nunca se desentiende de nuestras necesidades. Siempre está presente, siempre está ahí. Pareciera que no, pareciera que la multitud nos cubre, pareciera que no hay manera de poder encontrarnos con el Señor. Pero mira la habilidad de Zaqueo. Va, se sube a un árbol y lógicamente en ese árbol destacó, se notó, se vio. Nadie hizo eso, lo hizo el necesitado. Y a veces la necesidad es más que necesario, valga la redundancia, de hacer algo exterior, algo externo, algo extremo, para buscar la ayuda y la mirada del Señor. Lo logró Zaqueo, lo logró. Y Jesús, conociendo las necesidades de cada persona como conoce las tuyas, amado, siempre estará dispuesto a suplir esa necesidad. Bendito sea el amor del Señor. Podríamos hablar mucho en relación a este pasaje de la palabra del Señor. Lo mira el Señor hacia arriba y le dice: date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Para él era la bendición, para él era la bendición de ese día. Y lo lleva a su casa y la gente que estaba alrededor murmura de inmediato, porque conociendo la actividad poco honesta de Zaqueo, dicen, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Pero mira lo que viene posteriormente, amado. Ese hombre deshonesto, ese hombre poco decoroso, ese hombre de acciones inadecuadas, ese hombre robador, ese publicano que robaba a su nación en favor suyo, en favor propio, cuando se encuentra con Jesucristo, cambia su vida. Fue transformada su vida, fue cambiada de lo negro a lo blanco, fue cambiada de la muerte a la vida. ¿Y dónde veo yo eso? Usted me preguntará: ¿y dónde está eso, pastor? Ahí pues en el versículo 8, pues, amado. Dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. Zaqueo le dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Nunca pensó en aquello hasta que se encontró con Cristo. De Cristo hacia atrás era robo, era solo beneficio personal, era solo acumular para él. Pero ahora se encuentra con Cristo, Cristo cambia su vida. Y ahora viene a su corazón este propósito. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Todo, amado, en el Señor, eso dejó de tener interés. Dejó de tener interés en lo material, en lo monetario, en lo que entraba en sus arcas personales. Ahora la riqueza más grande no estaba en ese dinero, estaba en Cristo el Señor, con el cual él se había encontrado. Amado, en esta hora de la mañana, la palabra de Dios creo que es más que clara. Si nos encontramos con el Señor, nuestra vida cambia, nuestra vida es transformada. Hay un corito antiguo que cantamos los hijos del Señor que dice: Jesucristo va pasando por aquí, y cuando Él pasa, todo se transforma. Todo se transforma. La tristeza se va, viene la alegría. Hay bendición en nuestras vidas. Hay bendición para los corazones que reciben al Señor. En esta mañana, para ti es la palabra. Llama la atención del Señor. Llama la atención del Señor. Busca la forma de que el Señor se fije en ti y recíbelo en tu casa. Cuando recibas a Jesucristo, cuando Jesucristo pose en tu casa, entonces tu vida va a ser totalmente transformada. Y en todas las áreas. No estamos hablando solamente en el área en que fue transformada la vida de Zaqueo,
de un ladrón, transformarse en una persona dadivosa, generosa, para entregar a aquellos que lo necesitaban. Y dice la palabra del Señor: si a alguien he defraudado, se lo devuelvo. Mira, cuando Cristo llega a nuestras vidas, devolvemos lo que defraudamos, devolvemos lo que hemos robado, lo que hemos quitado a alguien, no sé, cada cual haga de acuerdo a lo que el Señor en su inspiración llegue a su corazón. Estaba hablando del rema, y Dios tiene que hablarte a través de su espíritu, a restitución de lo mal que has hecho. En esta mañana Dios habla a tu vida, habla a nuestros corazones, y su palabra haga vida en cada uno de nosotros. Que el Señor gloriosamente te bendiga.